Pasé 3 días esperando que mi hijo viniera por mí. Nunca llegó. Pero lo que él no sabía es que pasé 40 años cosiendo, y una mujer que sabe hacer nudos en hilo fino también sabe muy bien cómo deshacer un nudo cuando es necesario. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Mi nombre es Alicia. Tengo 74 años y vivo en Querétaro, en el Bajío, en la misma casa de 2 pisos donde crié a mi hijo único, Ricardo, desde que era lo suficientemente pequeño para caber en la canasta de mimbre que usaba como cuna improvisada. Aquella casa fue levantada con el dinero que gané metro a metro, centímetro a centímetro, sentada en mi máquina de coser Singer que rechinó por más de 4 décadas sin detenerse jamás. Coso desde los 12 años. Aprendí mirando las manos de mi abuela, doña Nazaria, una mujer menudita del interior de Oaxaca que transformaba cualquier retazo en algo con dignidad. Ella decía que coser no es solo juntar tela, es juntar pedazos de vida. Yo me lo tomé en serio. Cosí vestidos de novia, ropones de bautizo, uniformes de escuela, pantalones de trabajo, de todo. Mis manos cargan las marcas de eso. Son manos llenas de callos, con las yemas marcadas por los piquetazos de aguja de tantos años, con venas saltadas como ríos en un mapa antiguo. Fue en una mañana de jueves que todo cambió. Una de esas mañanas que el invierno de Querétaro le receta a uno. Ese frío seco que se mete por la ventana, aunque esté cerrada, que se pega a la ropa, a los huesos, al alma. Me había despertado temprano, como siempre hago, porque después de 70 años el cuerpo de uno ya no acepta quedarse acostado cuando el sol ya va de su vida. Me tomé mi café negro, sin azúcar, me comí una pieza de pan con mantequilla y me fui a arreglar la casa. La cocina ya la había barrido. La sala estaba ordenada. Faltaba el baño. Aquel baño pequeño, de azulejo blanco con detalles azules, que elegí allá por los 80, cuando remodelé la casa por primera vez. Agarré mi cubeta, la jerga, el detergente en polvo y el limpiador de pino. Calzaba mi par de chanclas viejas, esas de hule gris que ya tenían la suela tan gastada que parecían más calcetines que calzado. Yo sabía que necesitaba cambiar esas chanclas. Ricardo hasta lo había comentado una vez, unos meses antes, que debía comprarme un par nuevo, pero lo fui dejando, pensando que todavía aguantaban. Uno se pone así cuando envejece. Va posponiendo las cosas pequeñas porque toda la vida priorizamos las cosas grandes de los demás. Estaba tallando el azulejo de la pared cuando el pie se me resbaló. No fue despacio, no fue un resbalón que diera tiempo de sostenerse. Fue instantáneo. El piso tenía espuma de jabón y mi chancla lisa no encontró ningún agarre. Mi cuerpo se fue de lado. La cadera pegó en el borde de la tina con un crujido seco y doloroso que escuché antes incluso de sentirlo, y enseguida el piso frío de cerámica recibió mi peso con una brutalidad que me sacó el aire de los pulmones de un solo golpe. Me quedé ahí, de lado, con la cara pegada al azulejo helado, tratando de entender qué había pasado. El dolor no vino inmediatamente. Vino el silencio primero, ese silencio de susto que el cuerpo impone antes de mandar la señal completa. Después vino el dolor. Un dolor que subió por mi pierna izquierda como una descarga eléctrica, repartiéndose por la cadera, por la cintura, irradiando hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Intenté levantarme. Imposible. Cualquier movimiento que hacía en esa dirección hacía que el dolor se duplicara en intensidad. Intenté arrastrarme para apoyarme en la tina. Tampoco pude. El brazo izquierdo me dolía de una forma distinta, un dolor más sordo, y no sabía si me había pegado ahí también o si era el puro golpe del susto. El piso estaba frío de una manera que uno solo siente cuando está acostado en él. Un frío que no respeta el camisón, que atraviesa la tela y se va directo a la piel, a los músculos, a los huesos que ya no tienen la grasita protectora de la juventud. Miré a mi alrededor. El baño era pequeño. La ventana de arriba estaba entreabierta, dejando entrar un hilo de viento que ayudaba todavía menos. Mi celular estaba en el buró de mi recámara.
Tenía la costumbre de dejarlo allá de noche y en la mañana cuando iba a limpiar la casa, porque no quería que se me fuera a descomponer el aparato. En ese momento, pagué muy caro ese hábito tan cuidadoso. Me quedé mirando el techo del baño, esas gotitas de humedad que se formaban ahí en la esquina cerca de la ventana, que todavía no había mandado arreglar. Pensé en las cosas que uno piensa cuando está sola en el piso, completamente impotente. Pensé en mi abuela Nazaria. Pensé en las costuras que había dejado encima de la mesa para terminar. Pensé en Ricardo. Ricardo, mi hijo. El hombre de 42 años que crié sola desde que su padre se fue cuando el niño tenía apenas 4 años. El hombre al que vestí, calcé, alimenté, le pagué la carrera de administración, lo ayudé a montar su negocio, la distribuidora de materiales de construcción que tenía su nombre en la fachada y buena parte de mi sudor en el capital inicial. Fui arrastrando el cuerpo centímetro por centímetro, ignorando el dolor como si fuera un vecino latoso al que podía elegir no escuchar. Me tomó unos 20 minutos, que parecieron horas, para lograr salir del baño y llegar hasta el buró. Cada arrastrón era una agonía. Cada pausa para respirar era un momento para reconocer lo desamparado de la situación. Cuando finalmente toqué la pantalla fría del celular, mi mano temblaba tanto que fallé el patrón de desbloqueo 2 veces. Al tercer intento, lo logré. Me fui directo al nombre de Ricardo. Me puse el celular al oído y esperé. Sonó 4 veces. Buzón de voz. Le mandé un mensaje de texto. Hijo, me caí. Estoy en el piso. Necesito ayuda. Esperé. Nada. Marqué de nuevo. Buzón otra vez. Le mandé un audio, con la voz saliendo ronca y entrecortada por el dolor, explicando lo que había pasado, pidiéndole que me regresara la llamada o mandara a alguien. Puse el celular en el piso a mi lado y esperé. El sol fue cambiando de posición allá afuera. Veía la luz entrar por la rendija de la ventana del cuarto e irse desplazando despacio por la pared. El dolor fue aumentando de forma constante, sin prisa, como quien tiene todo el tiempo del mundo para lastimarme. El frío del piso se me fue metiendo en los huesos de una forma que no puedo describir bien para quien nunca se ha quedado acostado en un piso frío sin poder moverse. Es un frío que se va poniendo pesado, que se vuelve parte de tu cuerpo. 3 horas después de la caída, Ricardo me regresó la llamada. Su voz salió del aparato ocupada, apurada, como quien tiene otras cosas en la cabeza. Dijo que estaba en una junta importante con proveedores de fuera del estado. Dijo que no podía salir. Dijo que llamara a la Cruz Roja. Dijo que más tarde checaba cómo seguía. Y colgó. Me quedé mirando la pantalla del celular apagada por un tiempo que no sé cuánto fue. El ruido de la calle allá abajo seguía igual. Algún perro ladrando a lo lejos, un camión pasando. La vida siguiendo adelante sin saber que doña Alicia estaba tirada en el piso de su cuarto, con la pierna que no le obedecía, esperando a un hijo que tenía más cosas importantes que hacer. Llamé a emergencias. Di mi dirección con la voz más firme que pude. Llegaron en 20 minutos. Vinieron 2 muchachos jóvenes, amables, que me trataron con un respeto que yo necesitaba mucho en ese momento. Fractura de cuello de fémur, dijeron. Necesitaría cirugía. En la ambulancia, mirando el techo blanco tambaleándose sobre mí, con el ruido de la sirena cortando el tráfico de Querétaro, no lloré. Todavía no. El llanto vendría después. Pero algo dentro de mí, alguna pieza que se había quedado en su lugar por pura fuerza del hábito y del miedo, empezó a moverse, como una aguja que finalmente encuentra la tela correcta. El hospital público tiene un olor que se queda pegado en la memoria. Alcohol, desinfectante, ese aire levemente metálico que viene de no se sabe dónde. Yo conocía ese olor. Ya me había quedado ahí 2 veces antes, una por neumonía y otra cuando me operaron la rodilla. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba sola, de una manera en la que nunca había estado. Me pusieron en una camilla en el pasillo de ortopedia mientras esperaba mi turno para los rayos X. El pasillo estaba lleno de gente,
camillas, sillas de ruedas, familiares parados contra las paredes esperando noticias. Y yo ahí, sin nadie a mi lado. Una enfermera joven, con el cabello recogido y ojeras profundas, vino a checarme la presión. Preguntó si venía alguien. Le dije que tenía un hijo. Ella anotó el nombre y el teléfono de Ricardo en la ficha y prometió intentar contactarlo por medio de trabajo social si era necesario. Él apareció en el hospital 4 horas después de que ingresé. 4 horas. El tiempo suficiente para que su junta terminara, para que comiera, imagino, y entonces se acordara de que su madre estaba internada. Llegó con esa expresión de quien está cumpliendo con una obligación incómoda, el traje levemente arrugado, el celular en la mano, los ojos ya revisando los mensajes mientras se acercaba a mi camilla. Se quedó 10 minutos. Me dijo que iba a hacer una cirugía sencilla, que iba a estar bien, que él había hablado con un colega del trabajo que había pasado por lo mismo. Preguntó si necesitaba algo. Cuando le dije que tenía frío, miró a su alrededor. No encontró nada para taparme. Dijo que iba a ver qué conseguía y desapareció. No regresó más ese día. Me operaron al día siguiente. Anestesia raquídea, esa que te congela la espalda y te apaga todo de la cintura para abajo. Los doctores eran competentes, el equipo era bueno. Cuando desperté, ya era tarde por la noche. La pierna pesada como plomo. El dolor de un tipo diferente, más profundo, controlado por la morfina pero presente, siempre presente, como un ruido de fondo que no para. Ricardo me había mandado un mensaje de texto diciendo que me pusiera bien, que me llamaría al día siguiente. Al día siguiente no llamó. Llamó al tercer día, rápido, preguntó cómo iba todo. Dijo que estaba ocupado cerrando un contrato grande. Dijo que le había pedido a su secretaria que buscara clínicas de rehabilitación, porque yo necesitaría fisioterapia después del alta y él no tendría forma de cuidarme en la casa. Clínica de rehabilitación. Me quedé con esas palabras dándome vueltas en la cabeza durante horas. Mi madre nunca me mandó a ninguna clínica cuando yo necesité de ella. Mi abuela Nazaria me bajaba la fiebre con un trapo mojado en la frente y se quedaba a mi lado toda la noche. Pero los tiempos cambiaron, y yo también tuve la culpa por criar a un hijo que aprendió que las cosas se resuelven con dinero o contratando a alguien, porque así era como yo resolvía sus problemas desde que era chico. Fui honesta conmigo misma en esos días de hospital. Fue doloroso de una forma que la fractura en el hueso no podía igualar. Me pasé la vida entera resolviéndole todo a Ricardo. Cuando reprobaba en la escuela, yo iba a hablar con la maestra. Cuando se peleó en su primer trabajo y se salió azotando la puerta, yo fui tras el patrón a pedir disculpas. Cuando su matrimonio se desmoronó, fui yo la que limpió el desorden, la que hizo la mudanza, la que le pagó al abogado. Nunca dejé que aprendiera a cargar su propio peso, porque pensaba que el amor de madre era justamente eso, cargar por él. En la quinta noche de internamiento, cuando el pasillo del hospital ya estaba más quieto y las luces estaban bajas por la madrugada, le pedí a una auxiliar de enfermería que me trajera papel y pluma. Me los trajo sin preguntar por qué. Apoyé el papel en la tablita que les dejan a los pacientes para escribir o comer y empecé a pensar. No escribí todavía. Solo pensé. Pensé en mi casa. En la casa de 2 pisos que compré cuando Ricardo tenía 7 años, con el dinero de la costura y de un crédito que me tomó 12 años pagar. Pensé en las remodelaciones que hice a lo largo del tiempo, siempre reinvirtiendo lo que ganaba. Pensé en los 3 departamentos que había logrado comprar a lo largo de 40 años de trabajo, pequeños, en la misma colonia, que rentaba a parejas jóvenes y familias trabajadoras. Esas rentas eran mi pensión complementaria, porque lo que me daba el seguro social solito no pagaba ni la mitad de los gastos. Pensé en lo que había hecho con esos bienes. Hace 2 años, cuando tuve un problema de presión que me asustó de verdad, había llamado a Ricardo para una plática seria. Él había venido con una sonrisa amable y un hablar dulce sobre ayudarme a administrar, sobre ahorrarme el trabajo de lidiar con el banco, con los inquilinos, con las cuentas. Cedí. Le di un poder.
Puse la cuenta de las rentas a nombre de los dos. Hasta firmé unos papeles que él dijo que eran para facilitar lo del testamento en el futuro. Le había entregado el control de todo aquello que construí sola a un hombre que no pudo encontrar ni una sábana para mí en un pasillo de hospital. En la mañana del 6º día, antes incluso de que el desayuno llegara en las charolas de aluminio, yo ya sabía lo que tenía que hacer. La claridad era extraña, limpia, como cuando estás cosiendo a oscuras y alguien prende la luz de repente y ves la aguja con una precisión perfecta. Necesitaba a alguien de confianza, alguien que entendiera de leyes, de papeles, de cómo deshacer los nudos que yo misma había amarrado. Y fue ahí que me acordé de la licenciada Fernanda. Fernanda era hija de mi vecina de cuando vivía en el barrio viejo, antes de cambiarme a la casa nueva. Una niña callada, de lentes grandes, que iba a la escuela con el uniforme deslavado porque su mamá, doña Irene, que era lavandera, apenas tenía dinero para comprarle uno nuevo. Yo solía plancharle el uniforme a Fernanda junto con mis costuras, sin cobrarle. A veces le arreglaba el cierre de su mochila. A veces le mandaba un plato de comida por la ventana cuando sabía que doña Irene se había quedado sin gas. Fernanda entró a la Facultad de Derecho. Se graduó con honores. Hoy tenía su propio despacho allá por el centro de Querétaro. Cada vez que me la encontraba, me abrazaba con esa fuerza de la gente que no olvida de dónde viene y me decía que si necesitaba cualquier cosa, nada más le dijera. Busqué su número en el celular con los dedos todavía lentos por las medicinas. Lo encontré. Le piqué a llamar. Contestó al segundo timbrazo. La voz de Fernanda en el teléfono me dio un calorcito que ninguna manta lograría. No esperó a que terminara de explicarle todo. A la mitad de lo que le decía, ya me estaba diciendo que iba a reorganizar su agenda, que llegaría al hospital esa misma mañana. Y llegó. De traje sastre azul marino, cabello recogido, cargando un portafolio y un café con leche en un termo que me tendió antes incluso de saludarme. «Doña Alicia, usted necesita un café de verdad, no de ese de calcetín que dan aquí». Casi lloro ahí mismo, no por el café, sino por la gentileza sencilla, por el gesto de quien piensa en el otro de verdad. Nos sentamos, me escuchó todo, y cuando terminé de contarle, se quedó callada un momento, mirando al piso, y luego me miró con una seriedad profesional que me dio seguridad. «Doña Alicia, todo lo que me describió es reversible. Los poderes se revocan, las cuentas conjuntas se bloquean. La ley la protege a usted». Me explicó con paciencia y claridad. El poder que yo había firmado le daba a Ricardo facultades administrativas, pero no le transfería la propiedad de los bienes. Eso significaba que los departamentos seguían siendo míos. El dinero de las rentas que se había ido a la cuenta conjunta podía ser bloqueado mientras se resolvía el asunto. La revocación del poder podía hacerse inmediatamente. Bastaba mi firma en un documento que ella misma redactaría. Firmé ese mismo día, apoyando el papel en la tablita del hospital, con la letra un poco temblorosa, pero firme en los trazos. Cada firma era un tijeretazo a un hilo que yo misma me había amarrado al cuello. Fernanda salió con los papeles y yo me quedé mirando la ventana del hospital, viendo el cielo de Querétaro aclararse con la mañana avanzando. El pecho me pesaba de una forma distinta ahora. Ya no era el peso del desamparo, era el peso de una decisión que yo sabía que lo iba a cambiar todo. Ricardo apareció ese mismo día, más tarde, después de la comida. Entró al cuarto con esa expresión de obligación cumplida que yo ya conocía bien. Se sentó en la silla de plástico, se guardó el celular en el bolsillo por un instante, como si estuviera haciendo un esfuerzo por ponerme atención. Preguntó cómo iba el dolor. Dijo que había hablado con un primo suyo, fisioterapeuta, que podría darme las sesiones en la casa por un precio razonable. Lo observé. 42 años, hombros anchos que había heredado de su padre, esa línea de la quijada que era idéntica a la de él también. Pero los ojos eran míos, solo los ojos. Y en ese momento, mirando esos ojos que eran míos, sentí el dolor más extraño de mi vida. Un dolor que no tenía nada que ver con el fémur fracturado. Yo entendía de dónde había venido todo aquello. No nací sabiéndolo,
Pero en ese pasillo de hospital, en esas noches sin sueño, lo fui entendiendo. Yo hice de Ricardo un hombre que no sabía cuidar, porque nunca lo necesitó. Cada vez que se iba a caer, yo aparecía abajo para amortiguar el golpe. Cada vez que el mundo le iba a cobrar, yo pagaba antes. No crié a un hijo. Crié una extensión de mí misma que nunca desarrolló sus propios callos, porque mis manos siempre estaban ahí para protegerlo. Eso no justificaba lo que hizo. No justificaba los 3 días de silencio mientras yo estaba en el piso. No justificaba que una junta de proveedores fuera más urgente que su madre con la cadera fracturada. Pero me ayudaba a entender. Y entender no era perdonar, pero era el principio para dejar de engañarme. Me quedé callada mientras él hablaba. Le di respuestas cortas. Fingí estar más cansada de lo que estaba. Cuando se fue, otra vez con el celular en la mano antes de llegar a la puerta, cerré los ojos y saqué la cuenta del daño. Fernanda me llamó en la noche para confirmarme que los documentos ya estaban ingresados. La revocación del poder estaba en trámite. En 48 horas, Ricardo ya no tendría poder sobre nada que fuera mío. El dinero de las rentas que estaba en la cuenta conjunta estaba bloqueado temporalmente hasta que yo abriera una cuenta nueva solo a mi nombre. Él todavía no sabía nada, y le pedí a Fernanda que así se quedara hasta que todo estuviera completamente resuelto. Ella aceptó con una sonrisa que escuché hasta por el teléfono. Trato hecho, doña Alicia. Usted actúa como toda una estratega. Pensé en mi abuela Nazaria, que cortaba la tela con una precisión que parecía brutal, pero que solo era necesaria. No se cose una prenda con dudas. Cortas donde tienes que cortar, sin que te tiemble la mano a la mitad. Me dieron el alta al 11º día. Fernanda había contratado, con mi dinero rescatado de la cuenta bloqueada, a una cuidadora llamada Lupita. Una mujer de unos 50 y tantos años, cabello entrecano recogido en un chongo bajo, manos fuertes de quien ha trabajado mucho, una forma de hablar directa que aprecié de inmediato. Me recogió en el hospital con una camioneta adaptada y me llevó a la casa con una competencia tranquila que me dio paz. Entrar a mi casa en silla de ruedas fue un golpe al orgullo que tuve que tragarme. Esas escaleras que subía y bajaba decenas de veces al día, de repente eran obstáculos inmensos. Lupita y el chofer me ayudaron a subir con cuidado y yo fui mirando cada pared, cada rincón de esa casa que era mía, construida con mis manos en el sentido más literal posible. Mi máquina de coser Singer estaba en la sala, sobre la mesa larga que mandé hacer a propósito para ella. Estaba tapada con un mantel de crochet azul que la abuela Nazaria me había hecho antes de morir. La miré y sentí un nudo. No sabía cuándo podría sentarme otra vez en esa silla, agachar la cabeza sobre la tela, ensartar el hilo en la aguja. Lupita me arregló el cuarto de la planta baja, porque subir escaleras estaba fuera de discusión. El cuarto que era de Ricardo cuando era niño. Tenía un olor diferente ahora, a tiempo detenido, a pasado. Puso las medicinas en la mesita, llenó un termo con té de manzanilla, abrió un poco la ventana para que entrara aire fresco. Ricardo apareció esa misma tarde. Supe que Fernanda le había mandado una copia de la revocación del poder a la dirección de su distribuidora. Llegó con una expresión que nunca le había visto a mi hijo, una mezcla de susto y ofensa, como quien ha sido despertado de un sueño bonito de forma brusca. Se quedó parado en la puerta de su antiguo cuarto, mirándome en la cama, mirando a Lupita que acomodaba las cosas en el ropero. Preguntó quién era ella. Le dije que era mi cuidadora. Quiso saber quién la había contratado. Le dije que una amiga me había ayudado. Se quedó callado un momento. Sus ojos recorrieron el cuarto y entonces preguntó, con la voz un poco más baja, si yo había recibido un papel de un abogado. Le dije que sí. El silencio que se instaló después de eso fue diferente a todos los silencios que había vivido con él. No era el silencio de cuando era adolescente y se enojaba conmigo. No era el silencio del distanciamiento natural de un hijo adulto. Era el silencio de quien está calculando, dándose cuenta de las dimensiones de algo que no se esperaba. Dijo que teníamos que hablar. Le dije que sí, que iba a ser necesario, pero que en ese momento estaba cansada y con dolor y que la plática podía esperar. Se fue sin insistir.
Por la ventana del cuarto, lo vi subirse a su coche de lujo, quedarse parado unos minutos mirando el parabrisas, y después arrancar. Lupita me trajo caldo. Me lo comí despacio, saboreando la sal en su punto, el olor del cilantro. Me acordé de cuando le hacía caldo a Ricardo cuando se enfermaba. Le pasaba la mano por la frente para ver si tenía fiebre. Me quedaba sentada en la orilla de la cama hasta que se durmiera. Esos recuerdos no dolían exactamente. Eran como costuras viejas que uno mira y reconoce la puntada. Sabe que las hizo con cariño, pero sabe también que la tela cambió. Esa noche, acostada en el cuarto viejo de mi hijo, escribí en el papel que Fernanda me había dejado. No era una carta, era más bien una lista de las cosas que necesitaba hacer cuando tuviera la fuerza suficiente. Cosas prácticas: abrir la cuenta nueva, revisar los contratos de renta, hablar con los inquilinos. Y una cosa que no era práctica, pero sí necesaria: volver a aprender a existir para mí misma. La plática con Ricardo fue a los 15 días de que regresé a la casa. Él lo había intentado antes, llamó 3 veces, mandó mensajes. Le pedí que esperara. Necesitaba estar de pie, metafóricamente hablando, antes de sentarme frente a él. Cuando llegó, Lupita estaba en la cocina. Yo estaba sentada en el sillón de la sala, con la pierna estirada en el apoyo que ella había adaptado con almohadas. La Singer estaba ahí, tapada con el mantel de crochet. El sol de la tarde entraba por la ventana en ángulo, esa luz dorada de invierno que hace que todo se vea más nítido de lo que es. Se sentó en el sofá. Me miró. Durante los primeros minutos ninguno de los dos habló, y después dijo que entendía que yo me hubiera enojado, que sabía que debió haber ido más rápido el día que me caí, que las cosas se habían complicado con los proveedores y que lo sentía mucho. Lo sentía. La palabra cayó en el aire como un botón de una prenda que se suelta y rueda por el piso. Lo buscas, lo encuentras, pero te das cuenta de que la camisa ya se ve diferente sin él. No grité, no lloré. Hablé con la voz de quien se pasó 40 años midiendo punto por punto sin equivocarse. Hablé del día que me caí, del piso frío, de las horas sola, de la ambulancia, de las noches en el hospital, y de cómo, en esas noches, mientras él dormía en la cama cómoda de la casa que yo no necesité ayudar a construir, me fui dando cuenta de las cosas con una claridad que el dolor a veces trae, cuando uno no tiene cómo huir de él. Ricardo, le dije, tú no eres un hombre malo, eres un hombre que nunca necesitó ser fuerte, porque yo siempre fui fuerte por ti. Eso fue culpa mía tanto como tuya, pero no puedo arreglar el pasado. Solo puedo cambiar lo que viene después. Se quedó mirando sus propias manos mientras yo hablaba. Esas manos que no tenían callos. Le dije que el poder estaba revocado y que no sería renovado. Que las rentas volverían a mi cuenta exclusiva. Que Fernanda sería mi representante legal de ahí en adelante. Que la casa era mía y así seguiría siendo. Que él era bienvenido en esa casa como hijo, pero no como administrador. Intentó argumentar. Dijo que era para facilitar las cosas, que me estaba haciendo mayor, que él solo quería ayudar, y entendí que tal vez parte de eso era verdad. Pero también entendí que la ayuda que ofrecía siempre tenía un costo escondido, una conveniencia para él, una transferencia silenciosa de control que yo había aceptado con los ojos cerrados. «Me puedes ayudar, Ricardo», le dije. «Puedes venir, llamar, traer fruta, llevarme al médico cuando lo necesite. Pero lo que es mío sigue siendo mío. No porque desconfíe de ti, sino porque aprendí demasiado tarde que cuando uno entrega el control de su propia vida, entrega junto con él un pedazo de su dignidad». Se fue más callado de lo que llegó. No azotó la puerta. Esa quietud me pareció más honesta que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Los meses que siguieron fueron de una reconstrucción que comparé muchas veces con desbaratar una prenda y volverla a coser. Agarras la pieza que quedó mal, quitas los puntos uno por uno con mucho cuidado para no romper la tela, y entonces empiezas de nuevo desde lo que todavía sirve. La fisioterapia fue dura. 2 meses en silla de ruedas, luego la andadera, luego el bastón. Cada logro chiquitito parecía enorme.
La primera vez que logré ir del cuarto a la cocina con la andadera sin pararme a la mitad, Lupita aplaudió con ese estilo suyo, grandote y genuino, y yo me reí con una alegría que no sabía que todavía existía dentro de mí. Los inquilinos de los departamentos, una pareja joven con un bebé de meses en el departamento de en medio y una señora jubilada en el más pequeño, fueron personalmente a hablar conmigo en cuanto supieron que estaba en la casa. Trajeron regalos sencillos, una caja de galletas, un frasco de cajeta casera. Se quedaron sentados en la sala, platicando. Doña Conchita, la jubilada, dijo que cuando supo que la cuenta había cambiado, se preocupó de que algo anduviera mal. Le expliqué que solo fue una reorganización. Me apretó la mano con fuerza. Fernanda venía una vez por semana. A veces ni hablábamos de temas legales. Tomábamos café. Me contaba de los casos del despacho sin decir nombres. Yo le contaba de las cosas de la colonia. Era una amistad que se había quedado dormida por muchos años y estaba despertando despacio, con la naturalidad de quien retoma una plática que fue interrumpida. Ricardo llamaba los jueves. No sé si eligió ese día a propósito o si fue casualidad, pero el primer jueves, cuando el teléfono sonó y vi su nombre en la pantalla, el corazón hizo esa cosa que hace el corazón de madre, ese apretón mezclado con una ternura que no se quita por más que uno quiera, contesté. Platicamos de cosas normales, del clima, de una serie que estaba viendo, de mi fisioterapia. No fue una plática de cuentas pendientes. Fue una plática de dos personas tratando de aprender una nueva geometría para su relación. Más distante en algunos puntos, más honesta en otros, menos dependiente de ilusiones. Uno de esos jueves vino en persona. Trajo una macetita de albahaca en una vasija de barro, sabiendo que yo tenía la costumbre de tener hierbas en la ventana de la cocina. Fue el regalo más atinado que me ha dado en años, porque mostraba que había puesto atención en algo pequeño, personal, mío. Planté la albahaca en el lugar donde estaba la maceta vacía que se me había roto meses antes. La Singer volvió a funcionar 2 meses después de mi alta. Fue Lupita la que lo sugirió. Dijo que yo me quedaba mirando esa máquina tapada con el mantel de crochet, con una cara que ella reconocía, la cara de quien está lejos de algo que le hace falta. Me reí y le dije que era muy observadora para ser cuidadora. Ella me respondió que no era cuidadora, que era compañera, y eso me llegó de una forma que me dejó pensando por días. La primera vez que me senté otra vez en la silla de la Singer, con la pierna todavía algo tiesa, apoyada en un banquito que Lupita adaptó con creatividad, fue una ceremonia privada. Enhebré la aguja. Pasé la tela por debajo del prensatelas. Bajé la palanca. Y dejé que la máquina cantara ese ruido rítmico que es, para mí, el sonido más parecido a la paz que conozco. Cosí un delantal. Sencillo, de lino color crema, sin ningún fin específico. Lo cosí porque necesitaba coser, porque las manos necesitaban recordar quiénes eran. Fui al despacho de Fernanda 3 meses después de salir del hospital. Fui en taxi, con mi vestido de flores que guardaba para ocasiones importantes, usando el bastón de madera oscura que Lupita había escogido para mí en una tienda ortopédica, ese bastón con mango curvo y punta de goma que parecía más un accesorio que una necesidad. Me senté en la silla de piel de su oficina, miré por la ventana grande hacia el centro de Querétaro allá abajo, y dije que quería organizar las cosas antes de que el mundo las organizara por mí. Fernanda abrió su libreta y esperó. «Quiero hacer un testamento», le dije, «y quiero hacerlo con calma, pensando en cada detalle. La ley garantiza la mitad del patrimonio para el heredero directo. Ricardo recibe la mitad», dijo ella. «Lo que es de ley, es de ley. Estuve de acuerdo. Pero quiero que haya una cláusula que diga que la casa donde vivo no se puede vender por 10 años después de que yo me vaya. Si él quiere vivir aquí, que viva. Si la quiere rentar, que la rente. Pero no va a despilfarrar el techo que yo levanté para comprarse un coche nuevo». Fernanda anotó sin parpadear. ¿Y lo demás? Lo demás lo había pensado mucho. Durante las noches de fisioterapia cuando el dolor no me dejaba dormir. Durante las mañanas barriendo el patio con el bastón de un lado.
durante las tardes cosiendo al ritmo lento que mi pierna todavía me pedía. El departamento más grande, ese que rentaba la pareja con el bebé, quería que fuera para Lupita. Una mujer que cuida a gente enferma con ese cuidado genuino merece tener un techo garantizado. No era caridad, era justicia. El departamento más chico y el dinero ahorrado que no pertenecía a la mitad legal de Ricardo quería que fuera administrado por Fernanda, no para ella, sino por ella, como administradora. Y el rendimiento de ese dinero, cada mes, debería ir para algo específico. Quería que fuera para la escuela primaria estatal, donde los hijos de doña Conchita, mi inquilina jubilada, habían estudiado. Una escuela pública de barrio que yo sabía que siempre andaba corta de material. Quería que el dinero se usara para comprar útiles escolares, uniformes, zapatos resistentes para los niños que llegaban a la escuela descalzos o con chanclas rotas. Los niños que iban a la escuela con la panza vacía. Los niños que si yo hubiera visto en mi época de cocinera escolar, les habría llenado el plato sin cobrarles nada. Fernanda dejó de escribir. Me miró por encima de sus lentes con una expresión que no era solo profesional. Había algo personal ahí, la mirada de quien fue uno de esos niños algún día. Doña Alicia, usted sabe que ese dinero podría darle una vida muy cómoda los próximos años. Ya tengo una vida cómoda, Fernanda. Tengo mi máquina Singer, tengo mi casa, tengo a Lupita, tengo las plantas en la ventana, te tengo a ti tomando café conmigo los viernes, tengo lo que se necesita, lo que sobra, que sirva para los que todavía están construyendo. Firmó los papeles junto conmigo. Yo firmo como testigo y como administradora designada, dijo. Y como la niña del uniforme que usted arregló en su máquina por tantos años, añadió bajito, apretando la pluma entre sus dedos. No lloré, pero fue por muy poquito. Regresé a la casa con el sol de la tarde pegando en las banquetas de Querétaro, mirando por la ventana del taxi la ciudad que conocía tan bien. Esas calles por donde había caminado cargando cajas de costura, tela comprada de mayoreo, pedidos por entregar. Esa ciudad que me había dado trabajo, un hijo, casa, dolor y aprendizaje en dosis generosas a lo largo de 74 años. Sentí que algo se había acomodado en su lugar por primera vez en mucho tiempo. Hoy han pasado casi 2 años desde aquella mañana de jueves cuando me resbalé en el baño. El fémur pegó, la pierna funciona. Todavía uso el bastón en días de lluvia, cuando la articulación se pone más tiesa, pero los demás días ando por la casa sin él, con más atención al piso, con un respeto por mi propio cuerpo que debía haber tenido mucho antes. Compré un tapete antiderrapante para el baño. Compré chanclas nuevas con suela de goma. Son cosas pequeñas, prácticas, que debí haber hecho antes de caerme. Uno aprende a veces por exceso, a veces por falta, raramente en el momento justo. Pero aprende. Lupita vive conmigo todavía, ya no como cuidadora contratada, sino como inquilina del cuartito del fondo que estaba vacío, pagando una renta simbólica y compartiendo la cocina cuando quiere. Cenamos juntas casi todas las noches, escuchando el radio. A ella le gusta la música ranchera de antes. Yo prefiero a los solistas de los 70. Negociamos un turno y nos funciona bien. La Singer trabaja todos los días. Empecé a agarrar pedidos otra vez, más chicos, más selectos, solo lo que me da gusto hacer. Hago ropa de niño porque es rápido y colorido, y me alegra. Le hago arreglos de ropa a las vecinas. A veces hago un delantal que no tiene destino, solo para que las manos trabajen y la mente descanse. Ricardo viene los jueves, casi siempre. A veces trae a su hijo pequeño, de una relación que no funcionó, pero que dejó a un niño de 4 años llamado Diego, que tiene los ojos igualitos a su bisabuelo. Cuando Diego llega a mi casa, corre hacia la Singer y se queda mirando el prensatelas subir y bajar como si fuera el mecanismo más fascinante del mundo. Yo lo dejo. Le explico cómo funciona. Le enseño cómo se pone el hilo. Tal vez un día aprenda lo que yo aprendí a los 12 años, que coser no es solo juntar tela. Ricardo y yo nunca tuvimos una gran escena de reconciliación. No nos sentamos en un sofá con ese tipo de plática de final de película, con abrazos y lágrimas y todo resuelto. No fue así. Fue más parecido a aprender a caminar después de la fractura, un paso a la vez,
con cuidado, con atención para no forzar lo que todavía está frágil. Hay una distancia entre nosotros que nunca existió antes, y tardé en entender que esa distancia no es un defecto. Es una medida honesta de dónde está cada uno. Me respeta de una forma diferente ahora. No sé decir si es admiración o culpa o las dos mezcladas, pero hay algo en la forma en que me mira que cambió, como quien descubrió que la persona que creía conocer de memoria tenía una profundidad que nunca se dio el trabajo de explorar. Fernanda se toma el café conmigo cada viernes. Doña Conchita, mi inquilina, trae pan dulce cuando es día de lluvia, que es exactamente cuando uno más quiere un pan con café. La pareja del departamento grande tuvo otra hija, una niña a la que llamaron Alicia, y cuando me dijeron el nombre de la niña, tuve que fingir que era la alergia para justificar que se me aguadaron los ojos. Hay días en que la pierna duele más. Hay días en que el silencio de la casa se siente un poquito pesado. Hay días en que miro la máquina Singer y pienso en todas las costuras que todavía quiero hacer y que tal vez el tiempo no me deje. La vejez no es serena, no es ese retiro tranquilo que uno se imagina cuando es joven. Es una negociación constante con el cuerpo, con la memoria, con los arrepentimientos y con las alegrías. Pero lo que sé, con la certeza de quien aprendió por el dolor de la forma más concreta posible, es que la dignidad no es algo que uno gana cuando es joven y mantiene automáticamente para siempre. La dignidad es una elección que uno hace todos los días. Es decidir que tu sudor te pertenece a ti, que tu techo es tuyo, que tu amor no es una cuenta de banco donde cualquiera puede retirar. Me pasé 40 años cosiendo para los demás, para mi hijo, para los clientes, para los vecinos. Cosí hasta la última fibra de energía que tenía, pensando que eso era lo que el amor exigía. Y tal vez lo exija en algunos momentos. Pero lo que no entendía es que junto con la costura para el otro, uno necesita guardar hilo y aguja para remendarse a sí misma cuando se rompe. Yo me rompí. Fui a dar al piso frío de un baño de invierno, con un fémur quebrado y un corazón todavía más partido por el abandono de quien menos esperaba. Pero me levanté. No de un solo golpe, no rápido, no sin dolor. Me levanté como uno siempre se levanta cuando de verdad lo necesita, centímetro por centímetro, apoyada en las personas correctas, guiada por una claridad que el dolor a veces tiene el don de traer. Soy Alicia, tengo 74 años y vivo en Querétaro, en una casa que construí con las manos llenas de callos y punto por punto. Tengo una máquina Singer que canta todos los días. Tengo una amiga que trae café cada viernes. Tengo una compañera que se volvió familia. Tengo un nieto postizo que cree que el prensatelas de la Singer es mágico. Y tengo la certeza, bordada con hilo firme en la tela de mi experiencia, que una mujer que sobrevivió 40 años con la aguja en la punta del dedo no se cae y se queda ahí. Ella se levanta y cose mejor que antes. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte ningún relato como este. Deja tu like. Ayuda mucho más de lo que te imaginas. Cuéntame en los comentarios qué sentiste, qué te hizo recordar esta historia. Y si conoces a alguien que necesitaba escuchar esto hoy, compártelo con esa persona ahora mismo. Considera hacerte miembro del canal. Tu contribución nos permite seguir trayendo historias reales, historias que importan, historias de personas comunes con una valentía extraordinaria. Doña Alicia les da las gracias, y yo les doy las gracias con ella.